Ciertamente, pues la espiritualidad es algo que nos une, yo creo, a los seres humanos y nos hace capaces de descubrir qué es lo valioso en las maneras como otras personas van encontrando su propio sentido de vida y también la comunión con Dios, así como ellos la van entendiendo, ¿no? Nos vamos dando cuenta de cómo también nosotros vamos conociendo mejor nuestra propia manera de relación con Dios a través del conocimiento de toda esta riqueza espiritual que hay entre los seres humanos. Vías para el encuentro, la admiración y la comunión. Desde entonces, diferentes culturas, diferentes maneras de relacionarnos, no solo entre nosotros mismos, sino también de relacionarnos con la naturaleza, con sus fenómenos, y eso va a ir modelando también unas formas particulares de encontrarnos con aquello que de algún modo sentimos nos sobrepasa, por otro lado nos acoge y por otro lado nos impulsa. Es lo mismo ser acogido por la selva que ser acogido en el desierto, que ser acogido en la montaña o que ser acogido al borde de la playa. Cada una de estas distintas maneras tienen una forma de expresión en nuestras culturas, en nuestros lenguajes, etcétera, muy diferentes, ¿no? Que van también modelando nuestro modo de soñar, pensar, imaginar y esperar lo que puede ser nuestra existencia. No solo nuestra existencia personal, individual, sino también nuestra existencia como grupos, ¿no? También nos impulsan a construir de maneras distintas nuestras sociedades, a establecer el estilo de relaciones que nosotros sentimos que pueden ser mejores y productivas. También a veces son fuerzas o maneras, digamos, de sentir ese empuje que nos lleva a enormes sacrificios y a veces a grandes miedos, ¿no? Lo que va a ir configurando poco a poco lenguajes religiosos, expresiones religiosas y un fondo íntimo en donde esos lenguajes, esas expresiones, esos símbolos, etcétera, van a ir tomando como un lugar donde afectivamente, donde nos sentimos no solamente como haciendo símbolos y demás, sino afectados, ¿no? Como que los grupos se encuentran, las personas nos encontramos, nuestras comunidades nos descubrimos entonces nuestras diferencias que podemos vivir también con un inmenso miedo, pero a veces con admiración y aprender unos de otros, ¿no? Entonces, el encuentro nos da también un camino, esos caminos de encuentro que se van planteando en el mundo, donde nos vamos descubriendo en nuestra diversidad, también nos dan caminos de admiración, es decir, de encontrarnos con el diferente, con lo diferente, y de sentir cómo en esa diferencia nuestra vida se enriquece. Tal vez no pueda entender en el fondo qué es lo que están haciendo o cómo lo están viviendo, porque ellas, digamos, tienen otra experiencia que está sosteniendo esto. ¿Para qué? Pues finalmente para encontrar también caminos de comunión. Es decir, encontrar caminos por los que podemos construir lo común, lo que verdaderamente nos permite vincularnos, que no es solamente aquello que nos hace iguales. En general, podemos comunicarnos también y mantener en esa comunicación la admiración de la diferencia y mantener también como lo maravilloso de nuestra diversidad. La comunión es la capacidad de que todo eso pueda entrar en un constante diálogo, puede entrar en una constante interacción, en un ir y venir constante, en donde nada de esto se pierda, donde todo se vaya, digamos, conservando, pero capaz de leerse desde este lado hacia este lado, desde este otro lado hacia este otro lado. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica formula por primera vez un decreto sobre las relaciones que la Iglesia mantiene con las religiones no cristianas. A ese decreto le llaman Nostra Aetate. Nuestra Aetate significa nuestra edad, es decir, como nuestro tiempo, la época que estamos viviendo. Esa experiencia de reconocimiento de sus valores es la que la Iglesia quería también suscribir en este decreto del Concilio Vaticano II. Este párrafo lo dice como con mucha claridad. Frente a un anterior enunciado que decía, fuera de la Iglesia no hay salvación,
Vamos a escuchar a ver cómo nos suena. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Entonces ya de principio el hablar de que en las religiones hay cuestiones santas y verdaderas, no cristianas, pero en ellas hay cosas santas y verdaderas. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella, es decir, la Iglesia, profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación, la Iglesia, de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, porque es nuestra tradición, es nuestra herencia, es lo que nosotros tenemos para aportar también y creemos que Jesús está ciertamente una experiencia de salvación que toda persona merece conocer. En quienes los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Este párrafo me parece importante para nuestro tema porque vamos a hablar no de la espiritualidad propiamente cristiana, vamos a hablar de las otras espiritualidades, de las espiritualidades que hay en el mundo, no de todas, por supuesto, y ver qué nos dice precisamente de esto santo y verdadero, es decir, de la manera como también estos grupos, estas personas están descubriendo al Dios verdadero, al Dios que nosotros también descubrimos, pero probablemente lo estén descubriendo por caminos que discrepan, que no son exactamente los mismos caminos por los que nosotros lo descubrimos. Lo que la iglesia dice, y eso es el fondo de todo esto, es que Dios se ha acercado a nosotros en maneras muy diversas y ha dejado una huella profunda en lo más íntimo de la humanidad, de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de nuestras personas en lo individual. Entonces, la espiritualidad es precisamente esa huella que Dios ha puesto ahí. Y esa huella que Dios ha puesto es diversa, porque Dios es tan enorme, tan amoroso e infinitamente rico en la manera de acercarse a la humanidad, que no lo vamos a agotar. Y todas las religiones tienen formas de mostrar esa cercanía y ese amor que Dios tiene con nosotros. Necesitamos ciertos conceptos, ciertas como señales en las que podríamos fijarnos para entender un poco cómo funciona. También podemos sentir cómo resuena nuestra propia manera, nuestra propia espiritualidad, cómo resuena con estas que estamos acá tratando de describir y conocer. Que probablemente haya espiritualidades que no tengan las mismas claves o no pongan los mismos énfasis que la mía pone, sino que pone otros énfasis distintos. Entonces yo digo, eso no es espiritualidad, eso es ciencia o filosofía o teoría, y no es espiritualidad. Pero para esas personas, esa es su manera también de vivir esa espiritualidad, ¿no? 3 elementos fundamentales que van a construir, digamos, nuestra comprensión de la espiritualidad, ¿no? Una tiene que ver con aspectos, por llamarle así, de contemplación o podríamos decir, de teoría. Es como si pusiéramos delante de nosotros el mundo entero y nuestras relaciones con ese mundo. Sean las relaciones que tenemos con otras criaturas, sean las relaciones que podemos tener con la naturaleza, sean las relaciones que tenemos con acontecimientos históricos, etcétera. Le vamos a llamar cosmovisión. La cosmovisión significa esta capacidad que tienen todas las culturas, todas las religiones, de hacerse una imagen del mundo en el que viven. ¿Cómo son mis relaciones con Dios o con los dioses? ¿Cómo son mis relaciones conmigo mismo? Las palabras que usamos reflejan esas cosmovisiones. Por ejemplo, muchos pueblos usan palabras para definirse a sí mismos como hijos de, que a veces en nuestra religión y en nuestra espiritualidad también, ¿no? Nosotros le llamamos a Dios Padre,
Y eso implica una forma de relación y la vivimos, esa forma de relación, ¿no? Le llamamos abá, podríamos decir como papito, pero también usamos expresiones respecto de nuestros hermanos. Entonces, la palabra hermanos implica algo respecto de todo lo que somos como seres humanos, ¿no? Cómo formamos esta humanidad. Hay otro aspecto muy importante en toda espiritualidad que tiene que ver con el asunto de la praxis. Es decir, ¿cuáles son las prácticas en las que expresamos esas relaciones, en las que expresamos nuestra manera de vivir y de hacer? Y hay diferentes formas de praxis. Podemos hablar así muy rápidamente de una praxis discursiva, es decir, aquello que se convierte de algún modo en lenguaje, en un lenguaje con palabras, por ejemplo, cuando hacemos oración. Entonces, eso es una praxis discursiva. Muchas espiritualidades tienen estas praxis discursivas, ¿no? Lo que nosotros entenderíamos por orar. Bueno, y hay otras que al contrario, concentran en una sola palabra, en una sola expresión, y no solamente se fijan en la palabra, sino se fijan en los sonidos, en la vibración, etcétera. Pero el discurso no solamente es con palabras, hay otros discursos que pueden ser con gestos, con miradas, con maneras de mover el cuerpo, con danzas. Nuestras hermanas auxiliares nos pueden decir que ellas trabajan bastante en África con varias comunidades y pues allá, si no se baila, la Eucaristía no sabe, dice la gente. Y que para ellos tiene un sentido profundamente espiritual, ¿no? Eso se liga con otras formas de praxis que llamamos praxis rituales. Es decir, hay ritos, maneras específicas que generalmente se siguen por calendario o por ciertos acontecimientos que se recuerdan, etcétera, que se convierten como en prácticas comunitarias fijas, estrictas, ¿no? O sea, llevar la vela, hacen ofrendas y las ofrendas se entregan en una manera particular, o sea, no es nada más decir como que, ay, sí, ahí llevo mi ofrenda, ¿no? Ahí está. ¿No? O sea, se hacen peregrinaciones, se entregan de cierto modo a ciertas personas, y hay ritos mucho más simples, ¿no? El prender una vela, ninguno es simple totalmente. El rito tiene que ver con cómo si esa vela, cómo nos lanza a la relación con la divinidad, cómo nos lanza a la relación con los demás, etcétera, ¿no? Otra forma de praxis es la praxis ética. Todas las espiritualidades implican alguna forma de praxis ética, es decir, cómo reconozco a mis hermanos o a las otras personas con las que comparto, sean de mi propio grupo o del grupo externo, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar en todas las espiritualidades formas de relación entre las personas que expresan esa manera de espiritualidad que vivimos. Les cuento otra anécdota, ¿no? O sea, un día estando en una comunidad en Chiapas, una comunidad celtal en Chiapas, pues a mí me dejaron encargado con un principal de la comunidad que se llamaba Domingo, que era un señor mayor en la comunidad, muy respetado, etcétera. Y bueno, pues yo estuve con él toda la semana, ¿no? Y él me llevaba para acá y me llevaba para allá y me iba explicando las cosas. Cuando llegamos al final, el último día, el Tatic Domingo le decíamos, ¿no? Entonces me dice el Tatic, me da gusto darme cuenta de que eres un joven, así me dijo, un joven de buen corazón. Yo le dije, ay, Tatic, pues, ¿y de dónde? Ahora sí que de dónde me conoces, como le dijeron al Señor Jesús, ¿no? Y me dice, es que cuando me miras, siempre bajas la mirada. No me miras a los ojos, bajas la mirada. Y eso significa que tienes respeto. ¿Sí? Y eso modelaba mi relación con él en términos de respeto, de llamarle Tatik y de mis ojos, ¿no? O sea, de bajar la mirada. Siempre se establecen en el fondo más íntimo de nosotros ciertas maneras de establecer nuestras relaciones y de reconocernos en esas relaciones. Reconozco a esta persona que tiene precedencia sobre mí, autoridad, que tiene a quien le debo, o digamos, con quien tengo una relación de gratitud, etcétera, y eso modela mi relación con los demás, ¿no? Puse en el centro este tercer elemento, porque la praxis les digo que son de distintos tipos, pero puse en el centro este tercer elemento que alude a la intimidad, que es el asunto de la devoción.
que es uno de los elementos fundamentales de la experiencia espiritual, de la experiencia religiosa. Es un elemento tremendamente misterioso. No es un elemento propiamente individual. La devoción es un elemento relacional. Tiene que ver conmigo en mi intimidad, pero también con la gente con la que vivo y con la que convivo, con mi comunidad. Y probablemente, eso lo dirían algunas espiritualidades, tiene que ver también con criaturas que rebasan lo humano. O sea, la devoción es algo que no solamente nosotros tenemos devoción a Dios, sino que en cierto sentido dirían las espiritualidades, por ejemplo, andinas, Dios tiene devoción con nosotros. O sea, Él siente nuestra presencia, siente profundamente quiénes somos y cómo vivimos, y siente cariño, siente afecto, siente cuidado, siente respeto, etcétera. Ese tipo de sentimientos internos configuran la devoción. En general, por eso lo ponía yo en el centro, porque las cosmovisiones y las praxis vienen acompañadas de devoción y la devoción les da la fuerza, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo lea un relato, digamos, de la Biblia a que lea a lo mejor la Ilíada de Homero. Mi devoción es distinta. Cuando hablamos del judaísmo, descubrimos una espiritualidad de la memoria. Una espiritualidad de la memoria que recuerda precisamente o que hace presente un rescate. Ustedes se acordarán que en el judaísmo, digamos, el acontecimiento fundamental, central, es precisamente la liberación del pueblo de Egipto. La liberación de Moisés no es lo único que caracteriza al judaísmo. También tenemos la experiencia de Abraham, pero sin embargo, esta experiencia de ser liberados la viven interiormente con una devoción de elección y alianza. Hemos sido elegidos. Se ha establecido con nosotros una alianza que es incondicional. Y de esa alianza es de la que nosotros damos cuenta y la que mantenemos, digamos, en todas las tradiciones, praxis, rituales, etcétera, es la alianza lo que está en el fondo. Están manteniendo una memoria de alguna manera muy distinta a la de otros pueblos, porque en general los otros pueblos hacen memoria de digamos, los poderosos. De hecho, Israel vive constantemente la tentación de hacer memoria de los poderosos. Sin embargo, la memoria que lo sostiene no es una memoria de poderosos, sino es la memoria, digamos, de su rescate siendo esclavos. La elección de este pueblo no es una elección en ese sentido que los haga más fuertes que los otros pueblos y conquistadores de los otros pueblos. Y eso es sorpresivo para el mismo Israel. Les promete en su alianza que ellos van a ser al final quienes muestren la verdad, lo profundo de la historia, lo que de verdad nos hace como humanidad. Es el que nos liberó, nos hizo distintos y nos hizo capaces de dar eso distinto a los otros pueblos como luz. ¿Como luz de qué? Pues como luz para que se den cuenta de que no es esa la manera real de establecer la humanidad. Tal vez para nosotros, para nuestra propia espiritualidad, recuperar este elemento de la memoria y este elemento de la alianza, de la memoria que se vuelve alianza, puede ser muy fundamental en nuestra propia manera de vivir la espiritualidad. Tal vez eso nos pueda alejar de la atención o las urgencias por los éxitos como más inmediatos y ponernos en esa apertura, digamos, de corazón que nos permite decir, esta historia no se cuenta así como la cuentan desde el poder, sino que se cuenta de otro modo, que se cuenta desde la historia de la que hacemos memoria cotidiana de un Dios que elige a un pueblo de esclavos para hacerlos libres. Y desde ahí, entonces, podemos contar también la historia humana. Y eso tal vez es lo que del judaísmo también a nosotros nos puede dar mucho sentido. Por supuesto, el cristianismo primitivo no se entiende
como algo absolutamente diferente a Israel. Hay una experiencia que nace también o que se alimenta también de fuentes judías, de fuentes cristianas. En ese tiempo el cristianismo es muy diverso, muy distinto, digamos, en los distintos pueblos en donde se practica, en la zona del Asia Menor, etcétera. Y ahí aparece esta otra experiencia que es la experiencia del Islam. Digamos que nace de esta revisión que Mahoma y el grupo alrededor de Mahoma, no es Mahoma solo, sino hay todo un grupo ahí, van viviendo de lo que significaría la unidad en su profundidad. Lo que realmente caracteriza al Islam es una profunda experiencia de unidad, que se va a expresar en una profunda, digamos, también reverencia a la propia comunidad que se establece, al principio de unidad de esa comunidad, y va a tener también un cierto espíritu de misión. Es decir, un día un amigo musulmán me decía, es que tú también eres musulmán. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque, digo, aunque creas en cosas que nosotros no creemos y demás, tienes una profunda experiencia de unidad, que significa unidad de toda la humanidad en la reverencia que podemos guardarle a aquel que nos unifica. Esa es como la experiencia central del Islam. Alguien por su misericordia nos ha unificado, nos ha hecho comunidad, nos ha hecho hermanos. Y esa hermandad pide entre nosotros ciertos modos de relacionarnos, ciertos modos de establecer entre nosotros familia, país, estado, gobierno, etcétera. Tal vez a diferencia de otras espiritualidades, en el Islam es muy claro que esa unidad tiene que pervivir, digamos, mantenerse en todos los estratos de la vida social, la vida política, la vida cultural, tiene que expresar ese asunto de la unidad. Por eso tal vez, a veces simplemente las reglas de vestido, las reglas de cortesía, están hechas precisamente para mostrar esa unidad. Y la experiencia del Islam, la experiencia histórica del Islam, va mostrando cómo se va entendiendo la unidad, ¿no? Hay rituales, por ejemplo, interesantísimos del Islam que tienen que ver con la danza, pero no solamente son esas danzas o oraciones, sino la forma como haces comercio, la forma como estableces relaciones con los demás, la forma como te casas, la forma como haces tratos, todo eso va expresando esa unidad y ahí se vive tu espiritualidad. Hay una profunda, digamos, exigencia de congruencia, ¿no? Lo que viven acá tiene que, o sea, lo que yo estoy viviendo en mi manera de, por ejemplo, comerciar con los demás, expresa lo que realmente soy como musulmán, es decir, como devoto, como reverente de esa unidad. Entonces, tal vez también en nuestra propia espiritualidad, esta reverencia que podemos sentir ante los demás, ante ese que nos unifica, que nos hace una sola comunidad, que nos hace una sola humanidad, incluso un solo mundo, puede ser también algo que podemos ir aprendiendo de nuestros hermanos y hermanas musulmanes. A otro tipo de sistemas que están más lejos del cristianismo, mucho más antiguos que el cristianismo. Muchos de estos no sabemos ni siquiera realmente en qué momento se empezaron, ¿no? Pero varios de estos sistemas tienen ciertas características en común. Una de las cosas que en general vemos en estos sistemas es que no tienen propiamente una experiencia de un Dios personal. En estas otras puede haber dioses personales, pero no son ellos el último principio, digamos, de lo divino. Entonces, por ejemplo, ¿sabes? Se hace referencia a algunos sabios, por ejemplo, Lao Tse, que son más bien como sabios legendarios en China, pero no es un fundador. En el Tao no, el Tao es algo más bien como una especie de principio general de equilibrio, donde lo diverso genera un movimiento constante, rítmico y armónico. Y este tipo de espiritualidades tienen como esa característica de ser espiritualidades de sintonía. Es decir, ¿qué es lo que vive el devoto de esta espiritualidad? La sintonía con ese equilibrio y con esos ritmos. Aprende a sentir el ritmo de esa diversidad, a no correr
a los extremos, ¿no? En general lo que a veces hacemos nosotros, y a lo mejor esto también podemos aprenderlo acá del Tao, lo que hacemos es como correr, ¿no? De ir de un lugar a otro. Bueno, en el Tao el chiste es el equilibrio, el ritmo y la armonía que podemos establecer. Este símbolo que vemos aquí del yin yang, que es como muy típico, lo hemos encontrado muchas veces, implica ese equilibrio, esa rítmica, ¿sí? Todo está en todo. Ese es un principio espiritual muy profundo que viene desde el Tao. Y se vive en todo, en la naturaleza, en la historia, etcétera, ¿no? Otro tipo que también tiene como esta especie de, no tanto una divinidad personal, sino más bien un principio general de comprensión de todas las cosas, de una intelección de todas las cosas, es el budismo. Tendríamos que hablar de los budismos. El budismo se ramificó en muchas formas diferentes en toda el Asia, en la India, que comparten estos principios. Básicamente, la experiencia de que el mundo cambia, de que todo en el mundo es cambiante y de que nosotros nos aferramos a las cosas que deseamos como si no quisiéramos que esas cosas cambiaran. Y entonces empezamos a sufrir porque el mundo cambia. Pone énfasis más en la cosmovisión, aunque también hay formas de devoción y todo esto, y es como esa verdad así aplastante, fundamental, de decirnos, el mundo cambia y va a cambiar. Y entre más pronto se dé esta iluminación, es decir, caigas en cuenta, te caiga el 20 de que esto va a cambiar y te desligues de los deseos de hacerlo permanente, más vas a poder liberarte del dolor y del sufrimiento. Y eso es lo que el budismo busca. Entonces, tengo que liberarme de esos deseos como de permanencia y de aferrar las cosas y dejar que las cosas me muestren su contingencia, su estar cambiando constantemente, al grado de que no haya nada permanente. Por eso el otro principio es esta vacuidad, esta especie como de vacío, donde no hay nada que permanezca ahí, sino que todo está siendo, digamos, un momento de la existencia. Abrazar ese todo, abrazar ese gran vacío en el que todos habitamos, en el que todos vivimos, en el que todos estamos, es vivir en una profunda compasión. Todo en esta vida nace y se pierde. Y yo por eso respeto su nacimiento y respeto también el momento en que se pierde. Y eso es digamos, es una sabiduría de compasión. Ahora, los budismos se fueron combinando con muchos sistemas religiosos y entonces lo que tenemos ahora es una impresionante variedad de expresiones del budismo. Y tal vez tenemos también que aprender mucho esta capacidad, digamos, de modelar o de desligarnos de estos deseos a veces o de estos deseos desordenados porque espera que la vida sea nuestro capricho. El budismo nos va a enseñar que la vida no se hace a nuestro capricho. Es al contrario, somos nosotros quienes tenemos que entregarnos de alguna manera a la vida como se da, sino soltarnos y entregarnos, no solamente soltar, sino entregar nuestra vida para que la vida pueda seguir fluyendo. Bonito, muchas gracias. Disfruto mucho estos encuentros con ustedes y pues, ahora sí que con las auxiliadoras, pues hasta, ¿cómo dicen ustedes? Hasta los confines Hasta el último confín. hasta el último. Así que ahí vamos. María de la Providencia, extiende tus brazos, toca el corazón, ilumina los senderos que nos conducen a Dios.